En las sombras de la paciencia, en la quietud del tiempo, donde otros se impacientan y se desmoronan, ahí es donde Tauro construye su fortaleza. No es un signo de arrebatos ni de explosiones momentáneas. Su furia no es un incendio que consume sin dirección, es un terremoto que se gesta en lo profundo, silencioso, indetectable, hasta que un día, sin previo aviso, el suelo bajo tus pies se resquebraja y todo lo que dabas por seguro se convierte en ruinas. Cuando Tauro espera el momento perfecto para destruirte, no lo hace con prisa ni con rabia descontrolada, sino con la precisión de un arquitecto que ha diseñado cada grieta en los cimientos de tu seguridad. Tauro no ataca a la ligera. No es impulsivo ni cae en el juego de las provocaciones banales. Su poder radica en su capacidad para resistir, para almacenar dentro de sí cada agravio, cada ofensa, cada traición, como quien acumula armas en un arsenal secreto. Puede parecer que nada le afecta, que las tormentas emocionales le resbalan como el agua sobre la piedra, pero en su interior se gesta algo mucho más peligroso que una reacción inmediata, se gesta una estrategia. Es maestro de la resistencia, del cálculo paciente, de la espera silenciosa. Mientras otros se agotan en gritos y conflictos innecesarios, Tauro observa, aprende y se prepara. No se lanza a la batalla sin asegurarse de que su victoria será absoluta. Su ataque no será un simple golpe, sino la demolición completa de su oponente. No deja cabos sueltos ni ofrece segundas oportunidades. Cuando decide actuar, es porque la certeza de su triunfo está garantizada. El momento perfecto es un concepto subjetivo para muchos, pero para Tauro es una ciencia exacta. Espera hasta que su enemigo esté desprevenido, hasta que sus defensas estén bajas, hasta que la confianza le haga ciego a la amenaza inminente. No da señales, no avisa, no permite que su presa se prepare. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con la fuerza de la naturaleza misma, con la determinación de quien ha meditado cada paso, cada palabra, cada movimiento. No deja margen para la redención, porque para él, la traición o la ofensa no son simples errores, son deudas que deben pagarse con la misma intensidad con la que fueron infligidas. Su destrucción no es solo material, sino también emocional. Tauro no se limita a vencer, se asegura de que su adversario sienta el peso de su error, de que comprenda que su paciencia no era su misión, sino la construcción meticulosa de su propia caída. Y cuando finalmente golpea, lo hace con una precisión devastadora. No hay segundas oportunidades. No hay advertencias. Solo hay un antes y un después, una línea infranqueable entre la seguridad que creías tener y la realidad en la que Tauro ha decidido que ya no tienes un lugar. No es fácil recuperar el favor de un Tauro que ha decidido acabar contigo. Su lealtad es férrea, pero su venganza es absoluta. No olvida ni perdona con facilidad. Y cuando se retira de la escena, no lo hace con remordimientos ni dudas, sino con la tranquilidad de quien ha hecho justicia a su manera. Porque si Tauro esperó el momento perfecto para destruirte, es porque realmente lo merecías. En el silencio que rodea a Tauro, hay algo mucho más profundo que su simple paciencia. En su espera, no hay pasividad, ni quietud vacía, es una calma que está llena de energía contenida, una fuerza interna que nunca se agota, sino que crece en intensidad. El tiempo no pasa para él, lo domina. Mientras los demás se apresuran, buscan soluciones rápidas, se dejan arrastrar por la marea de la inmediatez, Tauro está aquí, anclado en su propósito, sabiendo que su victoria será mucho más valiosa porque ha sido planificada con la sabiduría de quien comprende el equilibrio entre la acción y la espera. Y cuando llega el momento, se hace evidente que ese tiempo ha sido su aliado, no un enemigo. Tauro también entiende algo fundamental, el valor de la confianza. Pero, a diferencia de otros signos que quizás confían rápidamente o sin meditarlo lo suficiente, Tauro guarda su confianza como un tesoro, como quien sabe que es lo más precioso que puede ofrecer. No es fácil para él abrir su corazón o entregar su lealtad. Cuando lo hace con una convicción profunda, con la certeza de que ha elegido bien. Pero esta confianza, una vez quebrantada, nunca se reconstruye de la misma forma. Es como una cerámica rota que, por más que se intente pegar, siempre llevará las cicatrices de la fractura. Y esas cicatrices, aunque invisibles para muchos, marcan a Tauro de forma irrevocable. El daño puede no ser visible en el exterior, pero en su interior, una puerta se cierra. Y en esa oscuridad, el rencor se cultiva. A menudo, quienes se enfrentan a Tauro no comprenden la magnitud de su venganza. Muchos pueden pensar que un signo de tierra, como él, es un ser predecible, directo, e incluso tozudo,
pero en realidad, es todo lo contrario. Tauro no actúa bajo la superficie, es un observador profundo que, a lo largo del tiempo, recoge información, analiza cada detalle y evalúa cada uno de los factores que podrían influir en el resultado. Sus decisiones son meticulosas, no tomadas en un arranque de ira o emoción. Cada movimiento está diseñado para maximizar el impacto y asegurar que, una vez se actúe, no quede espacio para la duda o el arrepentimiento. El poder de Tauro radica en su capacidad de mantenerse en las sombras, observando el comportamiento de sus adversarios, mientras que estos creen que lo tienen bajo control. Algunos creen que Tauro se olvida rápidamente de los agravios, que su terquedad es solo una fachada. Pero se equivocan. Tauro tiene una memoria infinita cuando se trata de traiciones y ofensas. Puede parecer que ha pasado página, que ha dejado atrás el conflicto, pero en su interior, las semillas del resentimiento se están nutriendo, alimentadas por su propio sentido de justicia y su necesidad de equilibrio. Tauro es un signo que no puede soportar las injusticias, y cuando percibe que alguien ha cruzado la línea, no olvida. La paciencia con la que espera el momento perfecto es, en realidad, una preparación meticulosa para hacerle frente a esa injusticia cuando llegue la oportunidad adecuada. Y esa oportunidad es más poderosa de lo que muchos piensan. En el momento en que Tauro decide que el tiempo ha llegado, todo lo que parecía sólido se desploma. No hay premoniciones, no hay señales evidentes de que algo está por suceder. Es entonces cuando, con la fuerza de un toro desbocado, arrastra a su víctima hacia la consecuencia de sus actos. El golpe de Tauro no es solo un golpe físico o emocional. Es una sacudida profunda que desestabiliza la misma percepción que su víctima tenía de la seguridad y el control que poseía en su vida. El ataque de Tauro destruye más que cuerpos o situaciones, destruye la confianza, la estabilidad y la paz interior. Cuando Tauro derrumba, lo hace con la certeza de que ha restablecido el orden según sus propios principios, y que el universo, en ese instante, se equilibra. Es crucial entender que, aunque la venganza de Tauro es aterradora, no es un capricho. Tauro no busca destruir por simple placer, sino por una necesidad interna de justicia, de restaurar lo que se ha roto. Es un signo que, más allá de su exterior apacible y tranquilo, es regido por un sentido de honor muy fuerte. Este sentido del honor no se mide por lo que otros ven en él, sino por la fidelidad a su propio código moral. Es un código que no cede ante las presiones externas, que no se ve alterado por las influencias del entorno. Es un código que, una vez violado, exige restitución. Y cuando Tauro lo exige, la restitución llega con la fuerza de una tormenta que ha estado acumulando energía durante mucho tiempo. La capacidad de Tauro para mantener la calma y esperar no solo refleja su inteligencia emocional, sino también su entendimiento profundo de la naturaleza humana. Sabe que las reacciones impulsivas no conducen al resultado deseado. Sabe que el caos genera más caos, pero la calma y la reflexión permiten un control absoluto sobre lo que está por venir. Esto no significa que Tauro sea inmune al dolor o la frustración. De hecho, su paciencia puede estar alimentada por un dolor profundo, una herida interna que solo él conoce, y que con el tiempo se convierte en una fuente de poder. No es fácil para Tauro confrontar sus propios sentimientos, y muchas veces prefiere mantenerlos enterrados, ocultos en lo más profundo de su ser. Pero cuando decide enfrentarlos, lo hace con una determinación imparable, y ese poder se convierte en su arma más letal. En este proceso de esperar, de acumular fuerzas y de medir cada paso, Tauro también se convierte en un maestro del autocontrol. Es difícil para muchos comprender cómo alguien puede mantener tal dominio sobre sí mismo, pero lo que no ven es que este control no es una represión, sino una elección consciente. Tauro elige cuándo y cómo actuar, y nunca lo hace hasta que tiene absoluta certeza de que el resultado estará a su favor. Este autocontrol no es una característica superficial, es un reflejo de su capacidad de entender y manejar los aspectos más complejos de las emociones humanas, tanto las propias como las de los demás. Es este entendimiento el que lo convierte en un estratega silencioso, y es este entendimiento el que le da la ventaja cuando decide finalmente pasar a la acción. Cuando Tauro finalmente se lanza a la acción, el mundo tiembla porque no hay vuelta atrás. La fuerza que despliega es tan monumental que no queda espacio para las dudas ni para el arrepentimiento. La calma que ha mantenido a lo largo de todo el proceso se convierte en un torrente imparable, y todo lo que parecía firme se desmorona a su paso. Pero, a pesar de todo el caos que puede generar, Tauro nunca pierde su sentido de control. Siempre sabe lo que está haciendo, y siempre actúa con una convicción que pocos pueden entender.
La venganza de Tauro no es solo un acto de destrucción, es un acto de restauración, de devolver al mundo el equilibrio que otros han desequilibrado con su arrogancia, su traición o su deslealtad. Tauro destruye, pero destruye con propósito. Y ese propósito es el que lo convierte en una fuerza imparable. Al observar la naturaleza de Tauro, es esencial comprender que su fuerza no radica únicamente en su paciencia, sino en su conexión profunda con el mundo material y sensorial. Para Tauro, lo tangible, lo que puede tocarse y sentirse, tiene un significado más allá de lo que la mente racional podría entender. Esta conexión con lo físico le da una estabilidad inquebrantable. Tauro es un signo de tierra, y como tal, se nutre de la estabilidad que le otorgan sus raíces. Pero sus raíces no son solo geográficas, son emocionales, espirituales e incluso sociales. Alguien que enfrenta a Tauro a menudo no se da cuenta de lo profundas que son esas raíces, hasta que el terreno que creía seguro comienza a desmoronarse bajo sus pies. El mundo material es su terreno natural. Es en este plano donde Tauro encuentra el sentido y la seguridad. La posesión de lo que le pertenece no solo es una necesidad práctica, sino una manifestación de su identidad. Sus objetos, sus posesiones, sus logros, no son solo símbolos de éxito, son representaciones físicas de su esfuerzo, su trabajo y su dedicación. En este sentido, lo que otros podrían considerar superficial, Tauro lo considera esencial para la construcción de su vida. El respeto por sus pertenencias es parte de su naturaleza, y cuando alguien atenta contra lo que él ha construido, no solo está atacando un objeto, está atacando una parte de su ser, de su integridad. Es por eso que su venganza, cuando llega, no es solo emocional. Es un asalto a lo más profundo de su existencia, a su esencia misma. La destrucción de lo material tiene un impacto mucho más significativo en Tauro que en otros signos. Esto puede hacer que su reacción sea mucho más feroz cuando se siente despojado de algo que ha trabajado con tanto empeño. Cuando hablamos de la venganza de Tauro, también es crucial comprender que su lealtad no es simplemente un acto de bondad. Es un compromiso, una promesa de fidelidad que tiene un peso enorme. Para él, las relaciones humanas, ya sean de amistad, amor o trabajo, son sagradas. La lealtad no es un favor, sino un valor profundamente arraigado en su código personal. Pero esta lealtad tiene un precio. Si alguien traiciona esa confianza, si alguien se aprovecha de su buena voluntad, el daño no es solo hacia una persona o una relación, sino hacia el propio tejido que sostiene su universo. La sensación de que algo tan valioso como la lealtad ha sido quebrantada se convierte en un catalizador para su venganza. Sin embargo, Tauro no es alguien que responda con impulsividad, más bien, su reacción será como la de un animal herido que se retira a su guarida, esperando el momento en que se sienta lo suficientemente fuerte como para atacar con toda su furia. El ataque de Tauro también está relacionado con su sentido del valor. No solo valora lo material, sino también lo intangible, como el respeto y el reconocimiento. El esfuerzo por ser reconocido, por obtener lo que se merece en términos de justicia y respeto, es algo que Tauro persigue con una constancia que roza lo incansable. La injusticia hacia su persona puede hacer que Tauro, sin prisa pero con firmeza, destruya lo que otros valoran, su reputación, su entorno, su paz. Cuando se siente menospreciado o tratado de manera injusta, Tauro no olvida ni perdona. Su memoria emocional es tan profunda como su conexión con la tierra. En el momento en que decide tomar venganza, lo hace de tal manera que la lección es clara: nunca se debe subestimar su valor, ni su paciencia. Aquellos que lo hacen no solo sufren las consecuencias de su ira, sino también el peso de haberlo hecho sentir inferior, algo que Tauro no puede tolerar. Otro aspecto fascinante de Tauro es su capacidad para influir en su entorno sin que sea evidente. Aunque muchos lo perciben como una figura pasiva, alguien que está constantemente en el segundo plano de los acontecimientos, en realidad, tiene un dominio oculto sobre las situaciones. Su presencia tranquila y aparentemente apática le permite observar sin ser detectado, calcular sin que nadie lo note. Tauro entiende a las personas de una manera profunda, percibe las intenciones ocultas, las debilidades no evidentes, las inseguridades disimuladas. Esta percepción no es un talento intuitivo, sino un producto de años de observar y escuchar. Con el tiempo, aprende a leer las personas, a anticiparse a sus movimientos, a conocer sus deseos más profundos. Por eso, cuando decide actuar, sus decisiones no son impulsivas ni emocionales, son el resultado de una reflexión profunda sobre el comportamiento de quienes lo rodean. En este sentido, Tauro es un estratega maestro,
capaz de mover las piezas en el tablero de la vida sin que nadie se dé cuenta de que está haciendo el movimiento hasta que ya es demasiado tarde. La venganza de Tauro, por tanto, no es un estallido repentino de ira, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada. Cada paso que da está planeado con antelación, cada gesto es calculado, cada palabra tiene un propósito. Cuando finalmente elige hacer su movimiento, la destrucción es completa. Pero esa destrucción no es aleatoria, ni tampoco gratuita. Cada acción tiene una justificación, una razón lógica, un principio que lo guía. Tauro, en su serenidad, nunca actúa sin una motivación profunda. Su venganza es un acto de justicia, aunque en sus ojos no siempre sea reconocida como tal por los demás. El verdadero desafío para los que se enfrentan a Tauro radica en no entender la profundidad de su motivación. No comprenden que, para él, el acto de destruir no es una cuestión de enojo momentáneo, es una forma de restaurar el equilibrio en un universo que ha sido alterado por un agravio que él considera imperdonable. La naturaleza de Tauro también lo lleva a un profundo respeto por la permanencia y la consistencia. No le gustan los cambios abruptos ni las sorpresas. La estabilidad es para él algo sagrado, y la confianza en lo duradero es la base de su vida. La traición hacia él no solo es una ofensa personal, sino una violación de esa estabilidad que tanto valora. Los cambios inesperados que alteran esa permanencia son el terreno perfecto para que Tauro reaccione con su fuerza destructiva. Las personas que entran en su vida y juegan con esa estabilidad, cambiando las reglas sin previo aviso, alterando la esencia de lo que él ha construido, están tomando un riesgo muy alto. Para Tauro, estos cambios no son solo desagradables, son desmesuradamente dañinos, y su respuesta será proporcional a esa destrucción de lo que él considera su mundo seguro. Aunque Tauro se mueve en las sombras de su propia mente, observando y calculando, no debe confundirse su serenidad con debilidad. Su aparente pasividad es la fachada perfecta para un volcán de emociones contenidas. La mayoría de las personas no entienden que debajo de su calma hay un alma apasionada, que, cuando se siente traicionada o violentada, no escatima esfuerzos para restaurar el orden a su manera. Tauro, con su paciencia infinita, puede parecer que todo lo olvida, pero no es así. Su poder reside en su capacidad de hacer que quienes lo ofenden paguen el precio por sus errores, y cuando el momento llega, el impacto es siempre más grande de lo que sus adversarios pueden imaginar. En la destrucción que deja tras de sí, hay una lección clara: nunca desafíes la tranquilidad de Tauro sin estar preparado para enfrentar las consecuencias de haber tocado algo que jamás debiste alterar. Tauro, en su conexión profunda con la Tierra y el mundo material, tiene una capacidad inigualable para entender la permanencia, pero, a su vez, esta conexión lo lleva a una necesidad de control sobre los elementos que considera propios. La estabilidad para él no es una opción, sino una necesidad vital. La creación y preservación de este control son fundamentales para su bienestar, y cuando alguien amenaza esta armonía, lo hace de una manera tan directa y tangible que el impacto de su respuesta es tan inevitable como el curso de un río que no puede detenerse. La forma en que Tauro gestiona su vida, en su búsqueda de seguridad, no es solo sobre proteger lo físico, sino sobre mantener el equilibrio en todas las dimensiones de su existencia, desde sus relaciones hasta su entorno personal. En cuanto alguien o algo perturba este equilibrio, aunque lo haga de manera indirecta, Tauro percibe ese cambio, y su primera reacción, aunque no lo exprese abiertamente, es construir una barrera más fuerte, un muro invisible para asegurar que lo sucedido no vuelva a ocurrir. A veces, la furia de Tauro se origina en algo más profundo que un simple agravio. La traición de la confianza, el robo de su paz, no solo lo hace reaccionar en el momento, sino que lo marca en su interior. Tauro no tiene un lugar donde pueda simplemente deshacerse de los agravios, esos sentimientos quedan arraigados en su alma, como espinas que no se pueden extraer sin causar daño. Es un signo que puede vivir con el dolor, incluso abrazarlo, pero nunca olvida su presencia. Aunque sus reacciones pueden ser moderadas en la superficie, la tormenta interna que se desata es todo lo contrario. Tauro no se expresa fácilmente, no lanza gritos ni se deshace en lágrimas, sino que guarda silencio, y en ese silencio, se prepara para el momento en que la injusticia se haga notar con toda su fuerza. El silencio de Tauro, esa calma que emana de su ser, no es únicamente un signo de paciencia, es una estrategia. Los que lo observan desde fuera no logran comprender que su aparente indiferencia es solo una fachada cuidadosamente cultivada. Tauro es un signo que entiende la importancia de la comunicación no verbal, y muchas veces prefiere que los demás crean que no ha sido afectado, mientras él guarda cada detalle en su memoria. Para él, no se trata de ganar en el momento, sino de preparar un escenario donde,
cuando llegue la hora, su intervención será definitiva, irrefutable y contundente. A través de su calma, Tauro establece una conexión profunda con el ritmo natural de las cosas, entendiendo que todo sigue su ciclo y que lo que se siembra en el tiempo se cosecha cuando menos se espera. Cuando decide que ha llegado el momento, su acción no es fortuita ni emocional, sino el cumplimiento de una lógica que otros no alcanzan a percibir. Tauro, por otro lado, es un signo que también tiene una profunda relación con la belleza y el placer sensorial. Esta inclinación hacia lo estético y lo agradable a los sentidos no es solo una cuestión superficial, sino una manifestación de su búsqueda de la armonía. La belleza, para Tauro, es un refugio, un lugar donde la lucha constante por la estabilidad puede finalmente hallar un respiro. Esta necesidad de rodearse de lo bello es parte de su intento por crear un mundo que sea justo y equilibrado, no solo en términos materiales, sino también espirituales. Cuando algo o alguien irrumpe en este espacio sagrado de equilibrio, ya sea de manera directa o indirecta, lo hace en un terreno que es mucho más delicado de lo que podría parecer a simple vista. Por eso, el ataque de Tauro no es solo una venganza, es la defensa de todo lo que ha trabajado para construir, la paz, la serenidad, la armonía. Cada vez que alguien destruye lo que Tauro valora, no solo destruye una relación o un objeto, sino una parte de su propio espacio sagrado que, al ser quebrado, deja una cicatriz profunda. Lo interesante de Tauro es que su relación con el mundo no solo está basada en lo que posee o en lo que construye, sino también en la seguridad emocional que es capaz de ofrecer a los demás. Es un signo profundamente leal, y esa lealtad no es solo un acto de devoción hacia los demás, sino también un reflejo de su propia necesidad de que el mundo sea coherente y seguro. Tauro construye puentes, no solo entre objetos o territorios, sino entre personas. Es un constructor de relaciones, alguien que se dedica a cuidar el tejido emocional de los que lo rodean, pero también espera una reciprocidad que esté a la altura de su dedicación. Su generosidad tiene límites, y es este punto el que rara vez se comprende por completo. Aunque Tauro es quien sostiene a otros cuando más lo necesitan, no está dispuesto a soportar una y otra vez el peso de las traiciones o el desdén. En su mente, la justicia debe ser equilibrada, y si siente que ha sido utilizado o desechado sin justificación, la respuesta es mucho más grande de lo que otros imaginan. El poder silencioso de Tauro radica en su capacidad de afectar las vidas de los demás de una manera tan profunda que, a menudo, ni siquiera es necesario hablar. Su presencia, tan poderosa como el viento que mueve las olas del mar, es suficiente para cambiar el curso de las circunstancias. La forma en que Tauro influye no depende de una conversación directa o de un enfrentamiento, sino de su capacidad para ser constante en su forma de ser. Su solidez, su firmeza, su dedicación, son cualidades que otros no pueden pasar por alto. Sin quererlo, Tauro impone una especie de magnetismo que hace que los demás lo respeten, incluso sin quererlo. Y cuando decide que la deslealtad o el abuso de su confianza ha alcanzado su límite, lo que sigue no es simplemente una reacción, sino un acto consciente de restaurar el orden según sus propios términos. Tauro, al actuar, no lo hace por el simple placer de la confrontación, sino porque siente que el mundo debe regresar a su estado original, donde todo tiene un lugar, donde la paz y la estabilidad son las reglas fundamentales. No hay vuelta atrás una vez que Tauro ha decidido que el tiempo ha llegado. La aparente pasividad de Tauro, lejos de ser un signo de debilidad, es una prueba de su autocontrol y dominio. En el momento de la venganza, esta misma paciencia es lo que lo convierte en una fuerza imparable, porque está completamente preparado para hacer frente a lo que se le venga. La venganza de Tauro, entonces, no es solo una respuesta a una ofensa, sino un acto de restauración del equilibrio en su vida. Al igual que la tierra, que puede ser pacífica y fértil durante mucho tiempo, pero puede volverse un terreno agreste y difícil cuando se ve amenazada, Tauro también tiene su lado oscuro, una faceta que no debe ser tomada a la ligera. Cuando se desata, es como una tormenta que arrastra todo a su paso, sin importar el tiempo o el esfuerzo que le haya costado llegar a ese momento. En la naturaleza de Tauro, hay una determinación que se percibe como imparable, una resistencia ante las adversidades que, aunque no se exhibe de manera ruidosa, es formidable en su propio derecho. Este signo, gobernado por Venus, busca crear un entorno de confort y estabilidad, y su sentido de la posesión se extiende más allá de los objetos materiales. La verdadera propiedad de Tauro está en lo que ha trabajado arduamente para conseguir, ya sea una relación, un puesto en la vida o una conexión emocional. Si alguien invade este territorio, Tauro puede sentir que ha violado lo más sagrado en su existencia. Sin embargo, el peligro de enfrentarse a Tauro radica en su aparente calma,
ya que esa serenidad esconde un fuego interior que, una vez encendido, no se apaga con facilidad. Lo que muchas personas no comprenden de Tauro es que su naturaleza tranquila es producto de una profunda introspección. Aunque puede parecer que no está reaccionando, está constantemente observando, analizando y evaluando todo lo que ocurre a su alrededor. Las interacciones sociales, las conversaciones, los gestos y las palabras son absorbidos por su mente, que guarda cuidadosamente los detalles, no porque sea rencoroso, sino porque todo tiene un significado en su mundo interior. Es en este espacio de reflexión donde surgen sus decisiones más importantes. Tauro no actúa a la ligera, sino que busca la mayor estabilidad posible antes de tomar cualquier acción. Su paciencia no es solo una virtud, es una estrategia. Al mismo tiempo, su percepción de la injusticia es tan intensa que no la puede ignorar, aunque lo intente. Cada mínima perturbación en su mundo, aunque pequeña, deja una marca en su memoria emocional, y, eventualmente, se acumulan. Es como si Tauro tuviera un depósito interno donde almacena toda esa energía emocional hasta que no puede retenerla más. Cuando Tauro toma la decisión de confrontar a alguien o de hacer valer su venganza, no se trata solo de un simple ajuste de cuentas, sino de una restitución de la paz que ha sido alterada. Lo que otros pueden ver como una respuesta desproporcionada, en realidad es una reacción proporcional a lo que Tauro siente como una violación profunda. Este es uno de los aspectos más incomprendidos de su naturaleza. El daño que siente no es solo personal, es algo que afecta el tejido mismo de su existencia. En su mundo, cada acción tiene una repercusión, y cuando alguien se atreve a alterarlo, Tauro siente que ese acto va más allá de lo que parece en la superficie. La venganza de Tauro no es vengativa en el sentido tradicional, es más bien una restauración de lo que él considera justo. Es una forma de cerrar un ciclo que ha sido interrumpido, como si se tratara de reponer una grieta en un muro, una grieta que, de no ser reparada, podría desestabilizar todo el sistema que Tauro ha construido. Algo que muchas veces no se reconoce de Tauro es su capacidad para perdonar, pero ese perdón no llega fácilmente. No es un perdón superficial, sino algo que exige una transformación profunda en la situación o la persona que lo ha agredido. Tauro puede perdonar, pero este perdón viene acompañado de una profunda reflexión sobre lo que ha sucedido y lo que la otra persona o el otro factor debe cambiar para recuperar la confianza de Tauro. La imposibilidad de perdonar ciertas ofensas se debe a la profunda conexión que Tauro establece con lo que le rodea. A lo largo de su vida, Tauro ha construido un mundo basado en principios sólidos, principios que involucran el trabajo duro, la lealtad y el respeto mutuo. Cuando alguien infringe esos principios, no solo está cometiendo una falta personal, sino que está alterando el orden natural que Tauro ha creado, lo que es, para él, mucho más serio que una simple ofensa. Por esta razón, su venganza no se basa en un deseo de causar sufrimiento, sino en la necesidad de restablecer ese orden que ha sido alterado. En muchos aspectos, la capacidad de Tauro para guardar silencio es su mayor poder. El silencio es una herramienta que usa para observar, evaluar y preparar su siguiente movimiento. Los demás pueden malinterpretar este silencio como debilidad, pero para Tauro es una manera de acumular energía, una manera de mantener el control sobre sus emociones. Cada palabra dicha por Tauro tiene un peso, y este control sobre lo que expresa es lo que le da poder en las situaciones más delicadas. Al igual que la Tierra que guarda en su seno una fuerza latente, el silencio de Tauro esconde una energía que, cuando se libera, puede ser abrumadora. No es un signo que busque enfrentamientos innecesarios, pero cuando se siente obligado a defender lo que le pertenece o a hacer justicia, su silencio se convierte en el preludio de una respuesta tan contundente que no deja lugar a dudas. La calma de Tauro también es el reflejo de una enorme seguridad interior. No busca la validación externa de sus acciones, sino que confía plenamente en su propio juicio y en sus instintos. Esta confianza en sí mismo es lo que lo hace tan peligroso cuando se ve obligado a actuar. No busca aprobación, ni se siente inseguro al tomar decisiones, porque en su interior sabe que está haciendo lo correcto para él. Esta certeza es lo que le permite actuar con determinación, y, cuando elige destruir a alguien o algo, lo hace con una sensación de inevitabilidad, como si estuviera cumpliendo con una obligación más que con un impulso emocional. Otro aspecto fundamental de Tauro es su resistencia ante las crisis. Mientras otros signos pueden sucumbir al caos o a la incertidumbre, Tauro se mantiene firme, con los pies bien plantados en la tierra. Esta resistencia no es solo una cuestión de dureza, sino una manifestación de su profundo entendimiento de los ciclos de la vida.
Tauro sabe que la vida pasa por etapas, y la calma que demuestra durante los tiempos de crisis es el resultado de su capacidad para ver más allá del momento presente. Esta perspectiva a largo plazo le permite no solo sobrevivir a las dificultades, sino también aprender de ellas, de ser necesario, aplicar esas lecciones a situaciones futuras. Esto lo convierte en alguien capaz de predecir los movimientos de los demás, no porque sea un adivino, sino porque ha aprendido a leer las señales y patrones de la vida. Es interesante cómo, cuando Tauro es provocado, la resistencia que antes manifestaba se transforma en una acción directa y clara. Las pequeñas molestias y los deslices pueden parecer insignificantes, pero cuando se acumulan, pueden hacer que Tauro pierda la paciencia. A medida que cada agravio se acumula, se vuelve más difícil para Tauro ignorarlo, y eventualmente, su reacción será desmesurada. La venganza no es una cuestión de impulsividad, sino de justicia, y cuando Tauro finalmente decide actuar, lo hace con el peso de toda esa acumulación emocional. Aquellos que lo subestiman o lo desafían sin comprender la magnitud de su resistencia, pronto se dan cuenta de que lo que parecía una ofensa menor se ha convertido en una lección de humildad. Finalmente, la destrucción que Tauro puede ocasionar no es solo una venganza por el agravio sufrido. En muchos casos, es una forma de renacimiento, tanto para él como para el entorno que lo rodea. Tauro, a diferencia de otros signos, no ve la destrucción como un final, sino como el principio de un nuevo ciclo. La acción de destruir algo o a alguien, desde su perspectiva, no es una simple represalia, sino una limpieza, una renovación. En su mente, para que algo nuevo y mejor surja, a veces es necesario destruir lo viejo, y esto le da un sentido de justicia que va más allá de la venganza personal. En este proceso, Tauro se asegura de que no quede rastro de lo que se ha ido, como el agricultor que limpia la tierra para preparar el terreno para una nueva siembra. Esto no es solo un acto de venganza, es una restauración del orden que, para él, es tan necesario como el aire que respira. La verdadera complejidad de Tauro radica en su capacidad para interiorizar los eventos sin dejar que su emoción lo domine, mientras gestiona los conflictos de una manera que parece pasiva pero que es, de hecho, profundamente estratégica. El signo de Tauro es a menudo malinterpretado debido a su aparente calma, su tendencia a mantener las distancias y a no mostrarse fácilmente afectado por los altibajos emocionales que enfrentan otros signos. Esta es una de las facetas más desconcertantes de Tauro, su habilidad para mantenerse impasible, incluso cuando dentro de él se libra una tormenta de pensamientos y emociones. En lugar de estallar en una reacción impulsiva, Tauro opta por reservarse, sabiendo que en el momento adecuado sus acciones serán más eficaces que cualquier grito o explosión de ira. Su paciencia es inmensa, pero esta paciencia, lejos de ser pasividad, es una forma de gestión emocional que le permite prever los resultados antes de actuar. La calma de Tauro no es solo un signo de autocontrol, sino una manifestación de su profunda comprensión del tiempo. A menudo, Tauro actúa de acuerdo con los ciclos naturales de la vida. Sabe que el tiempo es una variable clave en cualquier conflicto, y por eso, más que apresurarse a resolver las cosas, prefiere esperar hasta que las condiciones sean las más favorables para su intervención. No se trata de una falta de acción, sino de un profundo entendimiento de que a veces el tiempo, por sí mismo, trae consigo la solución adecuada. En su mente, el tiempo es un aliado. La paciencia no es simplemente una virtud, sino una herramienta para maximizar los resultados sin precipitarse ni crear caos innecesario. En su interior, Tauro no solo lucha por proteger su espacio físico o emocional, sino también por mantener intacta su identidad. Un ataque a su persona o a su integridad es algo que no puede tolerar por mucho tiempo, porque, en su esencia, Tauro valora su estabilidad interior por encima de todo. La estabilidad externa es importante, pero la interna es fundamental. Y cuando alguien o algo amenaza este equilibrio, Tauro no duda en actuar, aunque lo haga de manera silenciosa y calculada. La vulnerabilidad de Tauro, lejos de ser obvia, es profunda, pero su deseo de protegerse de las agresiones externas le lleva a construir una coraza que no siempre es fácil de penetrar. Es esta capa de protección emocional la que muchas veces impide que los demás vean el verdadero dolor que causa una traición o una ofensa. A pesar de su aparente reserva, Tauro es extremadamente perceptivo. No se deja engañar fácilmente por las apariencias, y tiene una capacidad innata para leer a las personas. Esto lo convierte en un observador astuto, capaz de percibir motivaciones y actitudes que otros podrían pasar por alto. Sin embargo, debido a su enfoque en la estabilidad y el deseo de evitar el conflicto, Tauro tiende a evitar confrontaciones directas.
Prefiere mantener su distancia y observar en silencio, lo que le permite procesar la situación y tomar la mejor decisión sin que sus emociones interfieran. El hecho de que a menudo se le perciba como inamovible o cerrado no significa que no sienta, sino que ha aprendido a canalizar sus emociones de manera constructiva. La relación de Tauro con el mundo material también influye en su reacción a las injusticias. Para este signo, el trabajo arduo y la creación de riqueza no son solo objetivos de vida, sino que representan su forma de construir un refugio en el mundo, un espacio en el que pueda sentirse seguro. Cada esfuerzo que hace, cada decisión que toma, está orientada a asegurar una vida estable y cómoda, tanto para él como para aquellos a quienes quiere. Cualquier amenaza que ponga en peligro esta seguridad es vista como un desafío que, aunque no se enfrenta con rapidez, se aborda con una determinación inquebrantable. Los objetos y las pertenencias no son solo cosas para Tauro, sino extensiones de su identidad, lo que hace que cualquier pérdida o ataque a su propiedad o su bienestar emocional sea vivido con una intensidad que pocos comprenden. Es en su capacidad para construir lo que más valora donde se encuentra el núcleo del poder de Tauro. El tiempo, la paciencia y el esfuerzo invertido en lograr lo que considera suyo no pueden ser tomados a la ligera. Este proceso de construcción, sin importar si se refiere a la acumulación de bienes materiales o al establecimiento de relaciones de confianza, le da a Tauro una sensación de control sobre su entorno. Y cuando alguien interfiere en esta construcción, la respuesta que Tauro ofrece no es impulsiva, sino una respuesta que está enraizada en su sentido de justicia y en la necesidad de restaurar el orden perdido. El concepto de justicia es fundamental en la forma en que Tauro percibe las ofensas. Para él, la justicia no es negociable, y cualquier violación de su código personal o de las reglas tácitas que ha establecido para su vida es inaceptable. A diferencia de otros signos, que pueden reaccionar de manera emocional ante una ofensa, Tauro tiende a reflexionar sobre el daño causado y a planificar su respuesta con meticulosidad. Este enfoque calculado puede hacer que otros subestimen su respuesta, pero lo que no entienden es que Tauro nunca olvida, y siempre encuentra una forma de equilibrar la balanza a su favor cuando llega el momento adecuado. A menudo, la venganza de Tauro se experimenta como un acto final, un cierre de ciclo. Es como si todo lo que ha pasado, toda la carga emocional que ha acumulado a lo largo del tiempo, se liberara en ese momento. La venganza de Tauro, lejos de ser destructiva por el simple deseo de hacer daño, busca restablecer el equilibrio. En su mente, la reparación de un daño solo puede ocurrir cuando se han cerrado todas las heridas que la ofensa ha dejado atrás. Esta reparación puede tomar diferentes formas, un alejamiento definitivo, una confrontación directa o incluso una transformación interna en la que Tauro, al tomar control de la situación, emerge más fuerte y más sabio. La capacidad de Tauro para transformar la adversidad en fortaleza también es una característica que lo hace tan resistente. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, Tauro tiene la habilidad de sacar lo mejor de cualquier situación, incluso en los momentos más oscuros. Su resiliencia es una de sus mayores fortalezas, ya que, a pesar de los golpes que pueda recibir, siempre se levanta con más determinación. Esta habilidad para adaptarse y reconstruir lo perdido lo convierte en alguien que no se deja derrotar fácilmente. Cada desafío que enfrenta es una oportunidad para reafirmar su dominio sobre su vida y sobre el mundo que lo rodea. Es importante reconocer que la venganza de Tauro no es una acción impulsiva, sino una manifestación de su deseo de justicia personal. Aunque pueda parecer que está actuando desde el rencor, en realidad, lo que busca es equilibrar lo que fue alterado. La reacción de Tauro puede ser tardía, pero su acción, una vez tomada, es definitiva. No hay duda de que cuando Tauro decide restaurar el orden, lo hace con una claridad de propósito que deja poco espacio para la interpretación. Lo que otros no comprenden es que, en su mente, su venganza no es un acto de malicia, sino una respuesta lógica y necesaria a una transgresión que debe corregirse para que el ciclo pueda cerrarse y la estabilidad pueda ser restaurada. Así, en el trasfondo de su aparente tranquilidad, Tauro alberga un poder que se despliega con la misma certeza que la llegada de la primavera tras un largo invierno. Aunque las semillas de la venganza puedan estar enraizadas durante mucho tiempo, cuando Tauro decide actuar, lo hace con la calma y la precisión que solo él sabe mantener. Al final, la lección que Tauro enseña es que el verdadero poder no siempre se muestra de inmediato, sino que se construye con el tiempo, la paciencia y la preparación, hasta que llega el momento adecuado para que se manifieste en toda su plenitud. Tauro, el toro de la astrología, se caracteriza por una fuerza tranquila que a menudo es subestimada, un poder que reside en su naturaleza contenida y constante.
Aquellos que se enfrentan a él sin comprender su verdadero ser a menudo se ven sorprendidos por su capacidad para resurgir con una fuerza arrolladora, como una tormenta inesperada que arrasa todo a su paso. Esto no sucede porque Tauro sea propenso a la ira, sino porque su paciencia tiene límites invisibles que, una vez cruzados, se convierten en imparable. Es como si todo lo que se acumula dentro de él, todas las pequeñas heridas, las faltas de respeto o las injusticias que ha tenido que soportar, no fueran olvidadas, sino almacenadas cuidadosamente hasta que alcanza un punto en el que la energía acumulada se libera de una manera devastadora, pero también precisa y calculada. El toro de Tauro nunca olvida, y este es un aspecto crucial de su naturaleza. Aunque su memoria puede no ser rencorosa en el sentido tradicional, sus recuerdos están profundamente grabados en su ser, no para atormentarlo, sino para mantener la lección viva. Este almacenamiento de recuerdos no es solo una cuestión de simple retención, sino que es una estrategia que le permite tener una comprensión más profunda de las personas, las situaciones y de la vida misma. Sabe cuando alguien es genuino y cuando alguien solo pretende serlo. Tiene un radar interno para detectar las intenciones ocultas, lo que lo hace un observador formidable. En este sentido, la venganza de Tauro no es tan solo una reacción emocional, sino el resultado de una evaluación profunda de la situación, un juicio maduro basado en una recopilación de hechos, comportamientos y señales que ha ido almacenando durante el tiempo. La naturaleza del toro está también imbuida de una conexión profunda con la tierra, con lo tangible, con lo real. Tauro encuentra su equilibrio en el mundo físico, en la naturaleza, en lo que es estable y duradero. Esta conexión hace que cualquier tipo de agresión contra su espacio personal o contra sus principios fundamentales se perciba como una amenaza directa a su propio ser. En su mundo, las cosas deben estar en su lugar, la paz y la armonía son esenciales para su bienestar. Así, cuando se siente atacado o perturbado, lo que está en juego no es solo su bienestar emocional, sino la integridad misma del orden que ha construido en su vida. Y al igual que la naturaleza misma, que reacciona ante cualquier perturbación para restaurar el equilibrio, Tauro también actúa con la misma determinación para devolver el orden a su entorno. El ataque que Tauro puede realizar no es siempre físico o evidente, sino que puede manifestarse en formas sutiles pero igualmente destructivas. A menudo, la venganza de Tauro no tiene que ver con la exhibición de su poder, sino con una acción decidida y efectiva que pone fin a aquello que considera injusto. Mientras que otros signos podrían optar por confrontaciones abiertas o dramáticas, Tauro prefiere el silencio como un primer paso. Este silencio tiene un propósito estratégico, pues le permite evaluar, ponderar y determinar el curso de acción más efectivo. Las palabras de Tauro son pocas, pero cuando se expresa, es como si cada frase estuviera cargada con una certeza inquebrantable. Esa certeza, combinada con su paciencia y capacidad de esperar el momento adecuado, hace que sus acciones, aunque tardías, sean aún más poderosas. Una característica que a menudo se pasa por alto en Tauro es su habilidad para influir silenciosamente en los demás. Este signo no necesita la aprobación externa ni las muestras de afecto o reconocimiento, pero tiene un poder de atracción basado en su seguridad interna y su capacidad para crear una atmósfera de calma. Esto lo convierte en un líder natural, alguien que puede guiar sin necesidad de imponer su autoridad. Pero cuando este poder tranquilo se ve desafiado, Tauro no duda en defender lo que considera suyo. En lugar de explotar en cólera, Tauro actúa desde un lugar de profunda seguridad. La calma de Tauro en momentos de crisis es desconcertante para los demás, pero es precisamente esta calma la que le otorga la ventaja. Las crisis no lo afectan de la misma manera que afectan a otros signos, porque sabe que los problemas son solo un paso más en un ciclo constante de transformación y renovación. El concepto de lo suyo en Tauro va mucho más allá de la propiedad material. Su necesidad de poseer no solo se refiere a bienes, sino a todo lo que forma parte de su vida, su entorno, sus relaciones, su paz mental. Esta necesidad de protección se extiende no solo al ámbito físico, sino al emocional. Cuando alguien invade estos espacios, Tauro percibe la amenaza no solo en términos de lo que ha sido robado o alterado, sino en términos de su integridad como individuo. Esto es lo que le da a su reacción una intensidad a menudo incomprendida. Para Tauro, proteger lo que le pertenece no es una cuestión de egoísmo, sino de supervivencia. En su mente, la agresión a su entorno es una ofensa profunda que no puede quedar sin respuesta. Por otro lado, Tauro posee una calidad única en su capacidad para sanar. Este signo es capaz de curar heridas, tanto físicas como emocionales, a través de su conexión con la tierra y su enfoque lento pero constante.
La sanación que Tauro proporciona a otros no siempre es instantánea, pero es duradera. La misma paciencia que le permite esperar el momento adecuado para actuar en su venganza también le permite brindar apoyo a quienes lo necesitan, sin prisa, pero con una solidez que es inquebrantable. Esto lo convierte en una presencia reconfortante para aquellos que buscan estabilidad en tiempos difíciles, pero también en un adversario formidable cuando se ve atacado. La forma en que Tauro se enfrenta a la adversidad está profundamente vinculada con su relación con el tiempo. Mientras que otros signos pueden reaccionar de manera más inmediata, Tauro tiene la capacidad de ver el panorama completo. Sabe que las tormentas no duran para siempre, y que la calma siempre regresa después de la tormenta. Esta perspectiva temporal le da una ventaja considerable, ya que puede manejar las crisis con la certeza de que siempre habrá un final, y que ese final puede ser favorable para él si se mantiene firme. De alguna manera, su paciencia y su capacidad para esperar están conectadas con su profunda sabiduría, un conocimiento instintivo de que todo sigue un ciclo y que cada parte de la vida tiene su tiempo de florecer y de marchitarse. Es en la intensidad de su respuesta que se encuentra la grandeza de Tauro. El Toro no responde a la ligera, ni se deja llevar por impulsos momentáneos. Cada acción, cada decisión, está impregnada de una reflexión profunda. Cuando se desata, lo hace con una fuerza arrebatadora, una fuerza que no solo se manifiesta en el daño físico o emocional, sino también en la transformación que esa acción puede desencadenar en quienes lo rodean. Es como si su respuesta no fuera solo un acto de destrucción, sino también un acto de renovación. Porque para Tauro, la venganza no es un simple ajuste de cuentas, es una restauración del orden que ha sido alterado, una forma de devolver el equilibrio al caos. Lo que muchas veces no se comprende de Tauro es que, incluso cuando actúa con dureza, hay un trasfondo de protección que guía sus acciones. La destrucción que parece perpetrar es, en muchos casos, una forma de proteger lo que considera sagrado, su paz, su vida y su estabilidad. En este sentido, Tauro no es solo un signo de venganza, sino también de preservación, alguien que, aunque capaz de destruir cuando es necesario, lo hace en un intento de preservar lo que verdaderamente le importa. Y, al final, este es el poder de Tauro, su capacidad para construir, proteger y, si es necesario, destruir para restaurar el equilibrio.